perfecto. Amén. Como ya es el fin del año y ya viene el año nuevo, quiero que piensen de todas esas bendiciones que quieren en sus vidas, para sus hijos, para ustedes, que lo declaren. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, Señor, lo declaramos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y la iglesia dice amén. Amén, 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 amén. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Y se mire con agrado y te dé paz. Amén, Señor. Aquí estamos, Padre. Sí, Señor. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada, salida, en tu llanto, de alegría. Te ama, te ama, te ama.
La semana pasada empecé yo el primer tema acerca de la Navidad y hablábamos la semana pasada de 3 regalos o 3 invitaciones, mejor dicho, que nos hace la Navidad. Así que el día de hoy vamos a estar viendo este segundo tema en relación a la Navidad y que vamos a estar viendo temas de la Navidad el resto del mes. El título de la plática del día de hoy es ¿Como José o como Herodes? Y el día de hoy la intención es que tú te preguntes a ti mismo cómo es que tú reaccionas, cómo es que tú estás actuando en relación a Jesús, si lo estás haciendo como José, si lo estás haciendo como Herodes. Y para empezar este tema, recordemos algo que siempre decimos o siempre... ¿cómo se puede decir? La parte visual, la parte natural que sabemos de la historia de la Navidad. Y la historia de la Navidad empieza con una humilde pareja judía que sale de su pueblo a la ciudad de Belén para ser contados en el censo nacional. Así empieza la historia del nacimiento de Jesús. Los personajes centrales de la historia del nacimiento de Jesús en las primeras líneas son José y María. Ella es una adolescente embarazada. Esa es la historia que leemos, es una adolescente embarazada. Y tal vez ya a este tiempo, cuando nosotros leemos la historia de María, obviamente nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de la Virgen María, la Madre de Dios, puede decir alguien, ¿verdad? Y es el concepto que ahorita tenemos ya de María, después de siglos que sabemos su historia. Pero en el tiempo de que Jesús nació, María realmente era una adolescente embarazada y también tenía no solamente una adolescente embarazada, pero tenía su reputación cuestionada. ¿Por qué? Porque María había sido comprometida a casarse, pero todavía no había consumado el matrimonio. Y de repente sale embarazada. Muy probablemente todas las personas que lo conocían, las personas de su barrio, las personas de su aldea, estaban juzgando a María pensando, se comió la torta antes del recreo, como decimos nosotros, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, es que José no es el padre, ¿verdad?, del hombre con el cual ella está comprometida. Entonces, una adolescente embarazada, pero con su reputación siendo cuestionada. Él es un hombre de escasos recursos. José, el hombre que está comprometido para casarse con María, es carpintero, nos dice la Biblia, y no tiene muchos recursos, no tiene muchas conexiones. Y sabemos esto porque cuando llegan a Belén, José no tiene dónde quedarse esa noche para estar en esa ciudad. No tiene conexiones, no tiene amigos ricos, no tiene familiares tal vez acomodados que le puedan ayudar esa noche que él llega a Belén, que termina, ¿verdad?, con su esposa en un lugar donde dormían los animales. Y eso es lo que sabemos de la historia. Esa noche, ¿verdad?, nace el bebé. Y dice la historia, ¿verdad?, que lo ponen en un pesebre, lo ponen en el lugar donde comían los animales. Cuando tú y yo vemos la noche de la Navidad de una manera natural, de una manera humana, de una manera con nuestros ojos físicos, eso es lo que estaba sucediendo, lo que te acabo de decir. Si alguien nos hubiera preguntado, ¿verdad?, ¿qué viste esa noche? ¿Qué viste esos días que nació Jesús? Lo que les acabo de decir es lo que tú y yo podríamos decir. Pero la Escritura nos deja saber lo que estaba sucediendo paralelamente.
al mismo tiempo que esta pareja, ¿verdad?, tenían a su hijo en un establo, al mismo tiempo que esta pareja que estaban batallando, ella con una reputación cuestionable, él sin recursos, sin conexiones, teniendo a su hijo en un establo, ni siquiera en una casa, algo estaba sucediendo paralelamente. Y es Juan que nos dice lo que estaba sucediendo paralelamente. Es el mismo evento visto de diferentes perspectivas. La que les acabo de describir es la perspectiva humana. La que vamos a leer es la perspectiva de Dios, es la perspectiva espiritual. Y dice de la siguiente manera: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que tenemos el mismo evento visto desde dos perspectivas. Y la que acabo de leer es la historia que a la mayoría de la gente se le escapaba. Había ciertas personas muy específicas, seleccionadas por Dios, que sabían lo que estaba sucediendo. María era una de ellas, José era uno de ellos, pero la mayoría de la gente simplemente veían a un niño pobre naciendo en un establo. Pero paralelamente lo que verdaderamente estaba sucediendo es que Dios mismo se estaba haciendo hombre y estaba naciendo entre nosotros. Y el día de hoy quiero hablar de dos reacciones que encontramos en la Biblia: la reacción de José y la reacción de Herodes ante esta historia que acabo de leer, especialmente la historia de Juan, el hecho de que Dios estaba naciendo entre los hombres. Así que veamos primero a José, que obviamente tú y yo sabemos que José no es naturalmente el padre de Jesús, pero podríamos llamarlo el padre adoptivo de Jesús. Y veamos lo que la Biblia nos dice de él y qué podemos aprender de él. Dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Así empieza esta historia. Y nos podemos imaginar lo desafiante que pudo haber sido para José. Si puedes dejar el versículo ahí. Si nos quedamos solo con la frase el nacimiento de Jesús fue así, Jesús sería uno de los muchos Jesuses que nacían en Israel. Jesús era un hombre común en Israel. De hecho, arqueológicamente hay muchos, ¿cómo se dicen? Se me escapa la palabra, ¿verdad? Pero arqueológicamente han encontrado muchas evidencias de que el nombre Jesús era un nombre común, ¿verdad? Así como en México, ¿verdad? José, Franciscos, ¿verdad? Todos tenemos un primo que se llama José, un tío que se llama Francisco, ¿verdad? Y porque son nombres comunes. Bueno, lo mismo sucedía en el caso de Jesús. Jesús tenía un nombre común en Israel. ¿Sí? Pero dice el pasaje en Mateo, ¿verdad?, que este era Jesús el Cristo. Entonces había algo que lo diferenciaba. No era un Jesús entre los otros Jesuses, este era Jesús el Cristo. Y Cristo significa
el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, a diferencia de los otros Jesuses, este Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido de Dios. Cuando alguien juzgaba solamente lo que veía, corría el riesgo de quedarse con un Jesús entre los muchos Jesuses que nacían en Israel. Si tú consideras la historia de la manera en que yo la describí primero, ¿verdad? Cuando describí a esta joven adolescente, para la gente común, este era Jesús entre muchos Jesuses. Pero Mateo nos dice, no, pero este es el Cristo, es el ungido de Dios. Jesús, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Es diferente a todos. Es especial, es único. No es uno de los muchos Jesuses que nacían en Israel. Pero José no lo sabe. José, hasta cierto punto en la historia, él está comprometido para casarse con María, no se ha unido a ella, quiere decir no han tenido relaciones, por lo tanto él no puede esperar que su novia, que su comprometida, más que novia, su comprometida, esté embarazada y menos de él, porque él es el primero que sabe que él no se ha unido a su mujer. Fíjate lo que dice Mateo. Como José su esposa, como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Cuando José se da cuenta por primera vez que María está embarazada, número uno dijo, bueno, pues no está embarazada de mí, ¿sí? Porque yo no he estado con ella. Pero era un hombre bueno y lo empezamos a ver aquí, porque dice, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública. No quería ir por todo el pueblo y el barrio, ¿verdad? Diciendo, esta mujer me engañó y ahora está esperando un hijo que no es mío. Aunque es lo que él estaba pensando, es lo que él estaba creyendo. Él creía que eso había pasado. Pero como era justo, como era bueno, como tenía cierto aprecio y amor para con María, él decide no exponerla públicamente. Y aquí dice, no exponerla a vergüenza pública. En el caso más extremo, no solamente era vergüenza pública, ¿verdad? Era mucho más, ¿verdad? Era ser expulsado de la comunidad, era vivir el resto de tu vida con este sello, ¿verdad? De que habías, como mujer, ¿verdad? Habías cometido adulterio antes de casarte. Hasta este momento, para José, el niño no solamente era un niño de los muchos que nacían en Israel, sino que era el fruto del adulterio de su joven prometida. Esa es la realidad de cómo leemos la historia del nacimiento de Jesús. Pero creo que a veces le damos poco crédito y hablamos poco de José. Pero hasta este momento nos empezamos a dar cuenta que José es un hombre justo, es un hombre bueno, no quiere causarle dolor ni vergüenza pública a María. Y cuando él estaba considerando divorciarse de ella secretamente, dice la Biblia que se le apareció un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Una vez que el ángel, ¿verdad?, se le presenta a José y le explica lo que está sucediendo, José lo cree, José lo acepta y recibe a María como esposa. Y aquí va lo primero que quiero que tú y yo aprendamos de José. Y veamos si tú y yo nos parecemos a José, y más tarde vamos a ver si nos parecemos a el rey Herodes. Pero aquí es lo primero y es con lo que quiero que te quedes de José. José reconoció la verdadera identidad de Jesús
y acomodó su vida para honrar esa realidad. Otra vez, José reconoció la verdadera identidad de Jesús y acomodó su vida para honrar esa realidad. Ahora, tal vez para nosotros, otra vez les decía yo ahorita, ¿verdad? Tú y yo estamos acostumbrados a la historia de la Navidad, ¿verdad? Que tal vez ya no nos maravilla. Pero ponte en los zapatos de José. Piensa en lo que estuvo pasando unos días antes, ¿verdad? Lo que estuvo pensando cuando se dio cuenta que su joven prometida está embarazada y él sabe que no es de él, ese niño. Y luego tiene este encuentro con un ángel, ¿verdad? Que le habla y le explica lo que está sucediendo. Pero lo importante y lo que debemos de rescatar de José es que José llega al punto que reconoce la verdadera identidad de Jesús y acomoda su vida para honrar esa realidad. De hecho, cuando tú y yo pensamos en la persona de José, del que hablamos muy poco, creo yo, históricamente José es conocido como el protector de María y Jesús. Una vez que él acepta a María como su esposa, él se convierte en el protector de la familia. Él toma en serio su papel de protector y no solamente él toma en serio su papel de padre, sino que Dios mismo toma en serio el papel de José. Es con José, y vamos a ver más adelante, que Dios habla con él para darles instrucciones acerca del niño. Es con José con los que los ángeles hablan cuando hay que proteger a este niño que acaba de nacer. Entonces para mí es muy interesante y debemos de darnos cuenta, ¿verdad? Del carácter, del corazón de José, al punto que así como Dios escogió a María, ¿verdad? Y hay mucha honra en esto, obviamente, ¿verdad? Para ser la madre de Jesús, Dios también escogió a José para encargarse, para cuidar, para proteger, para educar a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces yo creo que de nuestra mente debemos de dar un poco más de crédito, un poco más de honor al recuerdo de José y de su papel en la familia de Jesús. La otra cosa que me llama mucho la atención de José es que en ningún pasaje de la historia de José y su relación con María y Jesús, nunca vemos que Jesús hizo algo por él. ¿Sí? De hecho, los papeles son volteados. Es José el que siempre está haciendo algo por Jesús. Es José el que lo va a proteger, es el que lo va a cuidar, es José el que le va a dar una familia, es José el que le va a dar un nombre, es José el que le va a dar un oficio, ¿sí? Le va a dar un nombre porque va a ser conocido como el hijo de José. Y no leemos en ningún pasaje que Jesús hiciera algo por José. Y para mí eso es importante porque muchas veces tú y yo estamos siempre juzgando nuestra relación con Jesús, en cierta manera juzgando lo que Él hace por nosotros. Como que siempre lo vemos de esa manera. En esta relación de entre yo y Jesús se trata de lo que Él hace por mí. Y obviamente sí es así, ¿verdad? Pero creo que lo podemos llevar al extremo que no es saludable. Es por eso porque después hay cristianos que están ofendidos con Dios, están ofendidos con Jesús, están lastimados con Jesús. ¿Por qué? Porque tenían estas expectativas de lo que Jesús debería de hacer por ellos y de repente sienten que Dios o que Jesús no lo hizo. Pero qué importante es ver la persona de José, que se compromete con Jesús y sabe quién es Jesús, reconoce su identidad, no espera nada de él, pero se compromete a servirlo mientras él viva. Y todo lo que José hace es para ayudar, para bendecir, para proteger a Jesús, que en este momento, ¿verdad?, es un bebé, es un niño. De hecho, tú y yo dejamos de leer acerca de José directamente en su relación con Jesús hasta que Jesús tenía 12 años.
Después de que Jesús tiene 12 años, hay muy pocas referencias acerca del papel de José en la vida de Jesús, aunque podemos asumir algunas de ellas que vamos a ver más adelante. Pero otra vez, José identifica la identidad de Jesús y acomoda su vida para honrar esa verdad, esa realidad. Y la pregunta es si tú y yo estamos haciendo eso. Si tú, igual que José, crees en la verdadera identidad de este niño que nació en un establo, y si lo crees, la pregunta que todos nos debemos de hacer es si estamos acomodando nuestra vida para honrar esa verdad. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos actuando como José? ¿O no? O la otra cosa que podemos preguntarnos cuando pensamos en José es si tenemos la actitud de José, una actitud en la que nosotros somos los que queremos bendecir a Jesús, nosotros somos los que queremos adorar a Jesús, nosotros somos los que queremos reconocer quién es Jesús, o somos de los que simplemente estamos esperando que Él haga algo por nosotros. Yo creo que hay muchas cosas que podemos admirar de José, y estas son un par de ellas. Pero luego en esta historia llega otro personaje, y es el personaje del rey Herodes. Y el personaje del rey Herodes, ¿verdad? En la historia de la natividad la encontramos cuando llegan estos sabios del oriente, ¿verdad? De una manera un poco, ¿cómo se puede decir? No mágica, ¿verdad? Pero sí extraña. Es que estos sabios, desde donde ellos estaban en las tierras del oriente, dice la Biblia, habían visto una estrella. Y ellos leyeron, ellos pensaron, ellos dedujeron que esta estrella les estaba diciendo dónde estaba naciendo el Mesías, el rey de los judíos. ¿Sí? Así que ellos viajan desde el oriente a Israel y llegan a Jerusalén porque están buscando a este niño que acaba de nacer. Y lo hacen de la siguiente manera. Y ellos llegaron entonces a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarle. Ellos llegan haciendo esta pregunta a Jerusalén. Pero en Jerusalén había un rey sobre Israel, el rey Herodes. Y dice la historia, ¿verdad? Que cuando todos empiezan a escuchar, ¿verdad? Oye, imagínate, Jerusalén en aquel tiempo, ¿verdad? Aunque era una ciudad, no era tampoco del tamaño de las ciudades que nosotros estamos acostumbrados. Todos empezaron a escuchar, ¿verdad? Se empezó a correr la voz. Y llegaron unos sabios del oriente diciendo que nació el rey de los judíos. El rey de los judíos que había sido prometido en las escrituras miles, cientos de años atrás. Y dice la historia, ¿verdad? Que todos se turban, todos empiezan a preguntarse qué está pasando. Y uno de los que se turba es el rey Herodes. Porque él es el rey. Entonces si alguien le dice: oye, se está naciendo el rey de los judíos, está pensando: alguien va a venir a quitarme mi trono. Alguien va a venir a usurpar mi lugar. Entonces lo que hace el rey Herodes es que él manda llamar a los sacerdotes, a los maestros de la ley, y les pregunta: hey, yo sé que hay una profecía acerca del Mesías, del ungido de Dios, del rey de los judíos que había de nacer, el Mesías. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dicen las escrituras que va a nacer? Y los sacerdotes, los maestros de la ley le dicen al rey: en Belén va a nacer el rey de los judíos. Así que el rey Herodes va con los sabios y les dice: vayan e infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Entonces imagínate este escenario. Aquí está el rey Herodes y le dicen la gente que trabaja para él, básicamente, ¿verdad? Es en Belén donde va a nacer el rey de los judíos. Y tiene a esos tres sabios del oriente que le están diciendo: dinos dónde va a nacer el rey de los judíos, queremos ir a adorarlo. Y el rey Herodes da una instrucción un poco extraña. Dice: vayan, averigüen dónde está este niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo vaya y lo adore. Para mí, esa es la primera indicación del corazón de Herodes en relación a Jesús. Es su actitud impersonal.
Es su actitud ambivalente ante lo que él está escuchando, no solamente de los sabios, pero de los sacerdotes y los maestros de la ley. Está hablando del cumplimiento de esta profecía, del Mesías, del Hijo de Dios, del ungido de Dios, del Rey de los judíos que había de nacer, el libertador del pueblo de Israel que había de nacer. Y él dice, vayan ustedes y encuéntrenlo, y luego me avisan para que yo vaya. Y la pregunta es, si realmente crees que ha nacido el Mesías, ¿no irías tú a adorarlo? ¿No irías tú a buscarlo? Si el rey Herodes hubiera tenido una reacción natural, real, buena, él se hubiera ido con esos 3 sabios, ¿verdad?, a buscar al Mesías que acaba de nacer. Pero aquí lo vemos al rey Herodes con una actitud displicente, ¿verdad? Ustedes vayan y búsquenlo, y una vez que lo encuentren me avisan a mí. Y muchas veces tú y yo estamos así con el rey Herodes, como el rey Herodes. Estamos así en relación a Jesús. Que otros hagan el trabajo. Que otros lean la Biblia y luego que me expliquen a mí. ¿Sí? Que otros oren por mí y por mi familia. Que otros se encarguen de mi fe. Que otros hagan el trabajo. Oh sí, yo sí creo en Jesús. Yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo sí creo que Jesús es el ungido de Dios, pero no me quiero incomodar. Que otros sean los que van a la iglesia, que otros sean los que oran, que otros sean los que cantan, que otros sean los que adoran, que otros sean los que sirvan. Aunque decimos que creemos, a veces podemos tener esta actitud como la del rey Herodes. Pero yo creo, ¿verdad?, que si realmente creemos que ha nacido el Mesías, la respuesta correcta es ir a adorarlo nosotros. Imagínate, estos 3 sabios habían andado, ¿verdad?, caminado. La Biblia no nos dice que iban en camellos, pero la imagen que tenemos nosotros es que iban en camello, ¿verdad? Pero la Biblia no dice eso. Pero esos sabios habían caminado cientos de kilómetros para buscar al Mesías. Herodes se encontraba a 5 kilómetros de Belén y no quiso moverse para ir a buscar al Mesías. ¿Y sabes qué? Tú y yo vivimos en un país con libertades religiosas, de fe, donde tú tienes toda la libertad de buscar a Jesús. Estás a 5 kilómetros de Jesús y no nos movemos, no lo buscamos. Y hay otras personas en diferentes partes del mundo donde es difícil para ellos, ¿verdad? Porque hay restricciones acerca de su fe, restricciones acerca de la religión que pueden practicar y aún así, ¿verdad?, están buscando a Jesús. El mensaje que escuchó el rey Herodes es el mismo que tú y yo escuchamos. Ha nacido el Hijo de Dios, ha nacido el Mesías. Dice la Biblia, ¿verdad?, que por fin los reyes, los hombres sabios llegan donde nació Jesús, lo encuentran, lo adoran, ¿sí? le dan regalos. Y cuando ya estaban ahí, ¿verdad?, y ellos tal vez bien intencionados dicen, bueno, tenemos que regresar a Jerusalén a decirle al rey Herodes dónde nació el rey de los judíos. Pero dice la palabra lo siguiente, dice, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces recibieron este mensaje, ¿verdad?, que no tenían que dejarle saber a Herodes dónde estaba Jesús. Pero volvamos a José, porque todo esto está sucediendo, ¿verdad?, al mismo tiempo. Todo esto está pasando de una manera contemporánea. Una vez que los reyes o los hombres sabios se van, un ángel del Señor otra vez le habla a José y le dice que se levante, porque es de noche, están dormidos, que se levante, que tome a María y que tome al niño y que huyan a Egipto. Y que se quede allí hasta que se le avise. Y aquí es donde yo te digo, ¿verdad? No solamente José se tomó en serio la identidad de Jesús, no solamente José se tomó en serio su papel de papá de Jesús, sino que Dios se tomó en serio a José también.
Porque no vemos aquí al ángel dándole instrucciones a María, que es la madre. Natural, ¿verdad? Jesús nació del vientre de María. Y sabemos que José no tenía relación de sangre con Jesús. Pero aún así, el ángel habla con José y le dice: huye a Egipto, llévate al niño a Egipto, llévate a María a Egipto. Y aquí es donde les digo, ¿verdad?, que históricamente José es conocido como el protector de la familia de Jesús. ¿Sí? Y le dice: esa es la razón por la que te tienes que llevar al niño a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Herodes va a buscar al niño para matarlo. Yo dije, hablando de José, José reconoció la verdadera identidad de Jesús y acomodó su vida para honrar esa realidad. El rey Herodes reconoce la identidad de Jesús y decide matarlo. Por eso la pregunta era: o como José, o como Herodes. Cuando reconocemos la identidad de Jesús, ¿qué es lo que queremos hacer tú y yo? ¿Queremos acomodar nuestra vida para honrar esa realidad de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios? Ese es el mensaje de la Navidad. ¿Cómo reaccionamos a esa verdad? ¿Cómo reaccionamos a esa realidad? ¿O lo hacemos como Herodes, que aunque creemos en esa identidad de Jesús, nuestra reacción es completamente diferente? Herodes decide matar a Jesús. La historia nos dice, ¿verdad?, que José tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Cuando Herodes se da cuenta, ¿verdad?, que la familia había huido, que se habían ido a Egipto, se llena de coraje, se enoja, ¿verdad?, se enfurece. ¿Y sabes qué es lo que hace? Manda matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Él no sabe que la familia había huido a Egipto. ¿Sí? La decisión que él toma es mandar matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Y esa es una historia profetizada y es una historia registrada también en la Biblia, ¿verdad?, de cómo Herodes hace esta matanza. Y obviamente, históricamente ya después sabemos que Herodes era realmente un hombre malo. No solamente manda matar a estos niños, pero se nos dice la historia, no la Biblia, pero la historia nos dice que Herodes mandó matar a sus propios hijos para que no le quitaran su trono, para que no reinaran en lugar de él. Entonces estamos hablando aquí de un hombre realmente malo, ¿verdad?, que no puede reconocer, no puede honrar la verdadera identidad de Jesús. Pero sin decir que tú y yo somos iguales a Herodes, ¿verdad?, porque no lo somos, sí es bueno confrontarnos y decir: ¿no tengo poquito de Herodes en mí? En mi manera de reaccionar ante la verdad de quién es Jesús, ¿no encuentro algo de Herodes en mí? La reacción del rey Herodes hacia Cristo es en cierto sentido una imagen de todos nosotros. En cada corazón hay un pequeño rey Herodes que quiere gobernar y que se siente amenazado por Jesús. Si no nos cuidamos, si no protegemos nuestro corazón, en ocasiones nos vamos a ver actuando como Herodes en relación a Jesús. Y obviamente tú y yo no vamos a matar a Jesús, ¿verdad?, o querer matarlo como lo hizo Herodes. Pero ¿cuál es una forma en la que matamos a Jesús nosotros? Lo ignoramos. ¿Sí? Hacemos como que no existe, hacemos como que no vive. No lo tomamos en serio. Escuchamos sus palabras y nos entran por un oído, nos salen por otro. En cierto sentido, Jesús está muerto para nosotros. De hecho, Pablo dice, ¿verdad?, que si tú y yo no tenemos cuidado, Jesús será de no efecto para nuestras vidas. Y eso es lo increíble del Evangelio, ¿verdad? Porque
Jesús, siendo el Hijo de Dios, y ahorita lo leímos, ¿verdad? Dice, Él creó el mundo, Él creó todo lo que existe. Él vino a lo que era suyo, dice Juan, y los suyos no lo recibieron. Lo cual quiere decir que Jesús nunca se va a apoderar de nosotros si nosotros no le abrimos la puerta de nuestro corazón. Jesús no se va a convertir en el Dios y el Señor de tu vida, el Rey de tu vida, si tú no tomas la decisión de que así sea. Quiere decir que cuando actuamos como el rey Herodes, en cierto sentido, ¿verdad? Es como Jesús está muerto para nosotros. No es quien dice que es. Yo quiero gobernar, yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo no quiero tener que hacer lo que Jesús dice que yo debo de hacer. Yo voy a vivir mi vida de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Pero el rey Herodes se sentía amenazado por Jesús y muchas veces tú y yo nos sentimos amenazados por Jesús. Jesús puede amenazar en tu mente y en tu corazón tu estilo de vida, tus decisiones, algo que estás haciendo. ¿Y qué decidimos? Preferimos mejor cerrar la puerta y decir, ¿sabes qué, Jesús? Sí creo, si me preguntan, muy en el fondo de mi corazón, sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Sí creo que Jesús es el Mesías. No tengo argumentos para decir que no, pero no estoy listo para que sea mi Señor. Pero no estoy listo para que sea mi Rey. No estoy listo para acomodar mi vida a lo que Él quiere. No estoy listo a acomodar mi vida a la verdadera identidad de Jesús. Y esa es la gran diferencia entre José y Herodes. Dice la Escritura, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Y otra vez, ¿verdad? Culmino con esto que ya lo dije ahorita. Y otra vez vemos aquí a Dios a través de su ángel dándole ese lugar a José. Es con José con el que habla. Es a José al que le da las instrucciones como el padre de familia. Y José acomodó su vida a ese extremo. Imagínate al extremo de salir de Israel, irte a Egipto y ponte a pensar tú en la mente de los judíos. Egipto representaba el lugar donde sus antepasados habían sido esclavos por 400 años. En otras palabras, no era que los judíos se iban a Egipto muy contentos. No era como, vamos de vacaciones a Egipto. ¿Sí? No, era algo hasta cierto punto humillante, ¿verdad? ¿Cómo voy a regresar a Egipto? Pero aquí vemos a José haciendo a un lado todas esas cosas y llevándose a la familia a Egipto. Otra cosa que debemos de rescatar de esta historia es que Jesús mismo y la familia de Jesús podrían ser descritos con lo que en la actualidad tú y yo calificamos como refugiados. En otras palabras, Jesús fue un refugiado. La familia de Jesús fue una familia refugiada. En su tierra de origen, donde ellos vivían, estaban corriendo el peligro de muerte y tuvieron que salir como refugiados a Egipto. Por eso la Biblia también, y Jesús mismo, ¿verdad? Siempre está a favor de los inmigrantes, siempre está a favor de los refugiados, siempre está a favor del pobre. ¿Cómo vamos a ayudarles? ¿Cómo vamos a estar con ellos? Y en parte tiene que ver, ¿verdad?, con este origen de la familia de Jesús. Como dije ahorita, ¿verdad?, es a los 12 años de la vida de Jesús que ya no empezamos a ver tanto de José. Pero creo que es importante terminar con esto. Cuando Jesús tiene 12 años, dice la Biblia que se va al templo, anda con su familia en Jerusalén y Jesús se va al templo. Y se pone ahí a discutir con los maestros y los sacerdotes y todos estaban admirados de la inteligencia de Jesús. Y su familia empieza el camino de regreso a Nazaret y se les olvida a Jesús. Para que no se sientan culpables si alguna vez se te perdió alguno de tus hijos, ¿no?
A José y a María también se les pierde Jesús. Y a la hora se dieron cuenta días después se dan cuenta que se les había perdido Jesús. Y obviamente la explicación que hay es que en esos tiempos viajabas en compañía de otras personas, en compañía de tus familiares y amigos, una especie de caravanas. Entonces probablemente José y María pensaban, Jesús va a andar allá con los otros niños jugando, ¿verdad? Más adelante de esta caravana que vamos por ahí. Pero después se dan cuenta que no, que Jesús no está por ninguna parte. Y regresan a Jerusalén y lo encuentran en el templo. Pero me llama la atención de las palabras de María que le dice a Jesús, mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Entonces aquí seguimos viendo el corazón de José, preocupado por Jesús, que ya tiene 12 años, preocupado por él, buscándolo angustiadamente. Dice la Biblia que después de eso Jesús se va con sus papás a Nazaret y vivió sujetos a ellos, vivió obedeciéndolos. De hecho, la Biblia nos dice que José era carpintero. Y Jesús era carpintero. Aunque no tenemos registro de la relación de José y de Jesús cuando ellos son adultos, por el oficio de Jesús sabemos que Jesús y José siguieron experimentando la vida juntos, aún ya después de adultos. De hecho, a Jesús se le conocía como el carpintero, hijo del carpintero. ¿Sí? Así lo conocían, el carpintero, hijo del carpintero. Cuando la gente hablaba de Jesús, lo que se les venía a su mente es hijo de José, es hijo del carpintero. Y no había en aquel tiempo, ¿verdad?, la mejor evidencia de que tú tenías una buena relación con tu hijo, que tu hijo tuviera tu oficio. Era la mayor evidencia de que la familia estaba unida, de que había una buena relación entre el padre y el hijo, que los hijos tenían el oficio de los padres. Y aquí nosotros vemos cómo Jesús honró a su papá terrenal, ¿verdad?, siguiendo su oficio. Por algunos años, ¿verdad?, porque obviamente a los 30 años Jesús cambia de oficio y se convierte en un rabí. Y los últimos 3 años de su vida es un rabí, es un maestro de la vida espiritual en Israel. Pero, ¿por qué no te pones de pie para ya terminar y culminar con esto? Y es simplemente hablando del mensaje del día de hoy. Hablando del mensaje del día de hoy, es muy sencillo. Es que tú analices tu corazón, especialmente ahorita que estamos por celebrar Navidad, nacimiento de Jesús. Tú analices tu corazón, ¿verdad? Y en el tema de hoy es, ¿cómo estoy reaccionando a la verdadera identidad de Jesús? Mi vida, a la vida de quién se parece. ¿Me parezco a José? ¿Estoy acomodando mi vida a la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios? Aun cuando a veces puede ser incómodo, aun cuando a veces puede implicar algún tipo de sacrificio, como lo fue para José, ¿verdad? Tener que irse a Egipto, tener que casarse con una mujer, ¿verdad?, que en su momento estaba siendo cuestionado su honor. ¿Actúo de esta manera? ¿Reacciono de esta manera ante la verdadera identidad de Jesús? ¿O soy un poco como Herodes? ¿Sí? Que otros lo busquen, que otros se encarguen de la vida espiritual, que otros adoren a Jesús, que otros oren, que otros lean la Biblia. Yo sí creo, pero que otros sean los que lo hagan. Encontramos en nosotros esa actitud del rey Herodes donde ignoramos a Jesús. Lo sacamos de nuestra vida. El rey Herodes lo quería sacar matándolo, ¿verdad? Pero tú y yo a veces lo sacamos a Jesús de nuestra vida simplemente cerrando nuestro corazón, ignorando sus palabras. Entonces no creo que es una exageración si nos pedimos a nosotros que nos preguntemos si estamos actuando como José o como el rey Herodes. Y también creo, ¿verdad?, que es bueno que reevaluemos nuestro concepto de José. Qué bueno que admiramos a María. Obviamente María se merece el honor que tiene como la madre de Jesús.
Y especialmente nosotros, los no católicos, necesitamos darnos cuenta que es de mucha honra que María sea la madre de Jesús, que el Hijo de Dios haya estado en su vientre, ¿sí? Y que todo lo que encontramos en la Biblia acerca de María son cosas buenas. Pero de igual manera, qué bueno que nuestro concepto de José también sea elevado. Es la pareja que Dios escogió para que se encargaran de su hijo aquí en la tierra. Y verdad, obviamente como cristianos no estoy hablando que miremos a José ni a María como sujetos que van a recibir nuestra adoración, pero sí como dos personas que pueden recibir nuestra admiración. Y la Biblia una vez y otra vez nos anima a que imitemos a aquellos que son dignos de admiración. Quiere decir que tú y yo podemos buscar admirar y podemos buscar imitar a María en lo que podamos. Tenemos que admirar y buscar imitar a José en lo que podamos. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor, el día de hoy te damos gracias por esta palabra. Y ahora que estamos por celebrar Navidad, tu llegada, tu nacimiento aquí en la tierra, Señor, queremos preparar nuestro corazón, queremos corregir nuestras actitudes, nuestras reacciones, cómo respondemos ante la realidad de quién tú eres, Señor, en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a más de nosotros a aprender e imitar el corazón de José, este hombre que tú utilizaste, Señor, para proteger, para educar, para enseñar a Jesús. Ayúdanos, así como José, Señor, a que nosotros acomodemos nuestra vida a la realidad de quien tú eres. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.